Muy buenos días para todos. Continuamos. Artículo 5. Se pregunta Santo Tomás si la bienaventuranza que hemos estado buscando a lo largo de los últimos artículos, comprender qué es, ya en la anterior cuestión nos expuso una lista de falsos candidatos a ser esa suprema felicidad del hombre y los descartó con muchos argumentos. Ahora, en esta tercera cuestión, está tratando de decirnos lo que sí es, en donde sí se encuentra y debemos buscar esa felicidad suprema y completa que se llama la bienaventuranza, el fin último del hombre. Se pregunta en este artículo 5 si la bienaventuranza es operación del entendimiento en su faceta, como si dijéramos, especulativa o en su faceta práctica. Fíjense cómo Santo Tomás va quirúrgicamente encontrando con precisión conceptual, con mucha pedagogía, llevándonos como de la mano a comprender dónde está realmente la suprema felicidad del hombre. Se asemeja esto que ha estado haciendo Santo Tomás en los últimos artículos de esta tercera cuestión, se asemeja, y discúlpenme la comparación, a ese juego que muchos de nosotros jugábamos de niños, en donde había que adivinar un personaje. Entonces se hacían preguntas. Cada persona elegía un personaje de una serie de opciones y el otro debía intentar encontrar cuál era el personaje de su adversario. Y esto lo hacía por medio de la posibilidad de hacer preguntas. Tu personaje es calvo, tu personaje tiene gafas, tu personaje es hombre, y así, con base en preguntas, se iban descartando unas opciones y afirmando otras. Algo análogo, parecido, está haciendo aquí Santo Tomás, preguntándose si esa felicidad es algo creado o increado, si es del orden del acto primero o del acto segundo, si es operación de las facultades superiores o de las inferiores, si es una operación del entendimiento de la voluntad, facultades superiores. Y aquí, en este quinto artículo, se pregunta, ya habiendo aclarado en lo que va de recorrido, que se trata de una operación de la parte superior, de las facultades superiores del hombre y más específicamente del entendimiento. Ahora se pregunta, aclarando más, especificando más, se pregunta si del entendimiento en su faceta especulativa o en su faceta práctica. Podríamos aquí profundizar en la doctrina tomista de si hay un entendimiento o dos. Realmente en los manuales a veces se encuentra uno, intérpretes del pensamiento de Santo Tomás, que dicen que para Santo Tomás claramente hay dos entendimientos, uno teórico que se encarga de conocer, de aprender en plan, digamos, contemplativo la verdad de las cosas, y otro práctico que se encarga de dirigir la acción humana. Serían dos entendimientos distintos a juzgar por sus distintas acciones o actividades propias. También se encuentra en los manuales de tomismo la distinción entre el entendimiento agente y el entendimiento paciente, y en algunos manuales se habla de ello como de dos entendimientos o inteligencias distintas. En otros se tiende a decir que es un solo entendimiento con dos funciones.
Así también diríamos en este caso de lo teórico y lo práctico que se trata de una sola inteligencia con capacidad de dos funciones. Pero ese es un debate y un tema sin duda muy interesante, pero que en este momento no podemos abordar. Sin embargo, Santo Tomás se lo pregunta. Esa bienaventuranza que tenemos que buscar, a la cual tenemos que tender y que alcanzaremos solamente por medio del ejercicio de nuestras potencias superiores y en especial de la inteligencia, esa bienaventuranza está en la actividad especulativa, como si dijéramos en la contemplación, en la aprehensión de la verdad o en el entendimiento en su función práctica del hacer. Y la respuesta de nuestro santo dice así: la bienaventuranza consiste más en una operación del entendimiento especulativo que del práctico. Y ojo al matiz, no está diciendo aquí Santo Tomás que la bienaventuranza solamente consiste en una operación del entendimiento especulativo, sino que dice que consiste más en una operación del entendimiento especulativo que del práctico, estableciendo así como una jerarquía. Está más en lo contemplativo que en lo práctico. Y esto se demuestra por tres razones. La primera, porque si la bienaventuranza del hombre es una operación, debe ser la mejor operación del hombre. Claro, el hombre tiene múltiples operaciones de la vida vegetativa, como el crecer, el alimentarse, operaciones de la vida sensitiva, que tienen que ver con sus sentidos, con el conocimiento sensible, con el mundo de las pasiones sensibles, de la imaginación, y finalmente el mundo de operaciones de la vida superior de la inteligencia y la voluntad. Tiene múltiples operaciones el hombre, pero dice que la bienaventuranza del hombre es una operación y debe ser la mejor operación del hombre. Pero la mejor operación del hombre es la de la mejor potencia respecto del mejor objeto. Claridad es lo que busca Santo Tomás. ¿A qué llamamos la mejor, la más alta de las operaciones del hombre? Pues con toda contundencia, sin dejar lugar a dudas, Santo Tomás dice: la mejor operación del hombre es aquella realizada por su potencia o facultad más alta y que se ocupa en el objeto más alto. Facultad más alta y en el objeto más alto, porque podríamos tener la inteligencia, facultad más alta del hombre, facultad que lo define como ser racional, como animal racional, que lo especifica en su especie, valga la redundancia, pero con la inteligencia o por medio de la inteligencia nos podemos ocupar de muchos objetos. Los científicos, los cosmólogos estudian los planetas, las galaxias, los biólogos estudian la vida aquí en la Tierra, los seres vivos, grandes, pequeñitos, microscópicos. La inteligencia se puede ocupar de muchos objetos. Entonces tenemos solo la mitad de lo que aquí dice Santo Tomás, una operación de la potencia más alta. Sí, pero la segunda condición es del objeto más alto. ¿Y cuál será el objeto más alto? Dice Santo Tomás: ahora bien, la mejor potencia es el entendimiento y su mejor objeto es el bien divino, que no es ciertamente objeto del entendimiento práctico, sino del especulativo. ¿Cuál será el mejor objeto? La realidad más alta en la cual podemos utilizar nuestra inteligencia para conocerla, pues no puede ser otro que Dios mismo, nada más alto que Dios mismo, fuente y causa de todos los demás seres. Entonces ahí ya tenemos la operación de la facultad más alta a propósito del objeto más alto, entendimiento y la realidad divina. Y esa actividad de la inteligencia respecto de ese objeto, digamos con el mayor respeto, de ese objeto que es Dios para la inteligencia, no se realiza
por medio del entendimiento en su función práctica, porque el entendimiento en su función práctica dirige el hacer, aquellas cosas que están en manos de la actividad humana, lo que el hombre puede hacer, lo que el hombre puede fabricar. Y Dios, evidentemente, no es algo que el hombre haga o fabrique. Por lo tanto, Dios no es objeto de la inteligencia del hombre en su función práctica, sino en su función especulativa, en su función de contemplación, de conocimiento. Sigue Santo Tomás. Por consiguiente, en esta operación, es decir, en la contemplación de las cosas de Dios divinas, consiste fundamentalmente la bienaventuranza. Y como parece que cada uno es su mejor parte, como se dice en la Ética de Aristóteles, por eso mismo, esta operación es la más adecuada al hombre y la más agradable. La segunda razón, recordemos que nos va a dar 3. Con la primera bastaría, pero Santo Tomás abunda y nos da 3 argumentos. La segunda surge de que la contemplación es buscada por sí misma, pero el acto del entendimiento práctico no se busca por sí mismo, sino por la acción. Esto es una tesis clásica de la filosofía de Santo Tomás. La contemplación, la actividad contemplativa, el ocuparnos en conocer la verdad de las cosas, es un fin en sí mismo. Se busca por sí mismo, plenifica al que lo realiza por sí mismo, sin necesidad de que sea un medio para otra cosa. Mientras que la actividad práctica, por definición, es actividad por otra cosa. Cuando obramos, cuando buscamos un fin, esa acción que ejercemos por medio del entendimiento práctico para tomar decisiones y hacer esto mejor que aquello, para algo, es precisamente medio, es instrumento para la actividad del entendimiento práctico, es instrumento para siempre. Mientras que la actividad del entendimiento en su función, digamos, contemplativa, es fin en sí misma, no se ordena a otra cosa. Dice entonces Santo Tomás, la contemplación se busca sobre todo por sí misma, pero el acto del entendimiento práctico no se busca por sí mismo, sino por la acción. Las acciones también se ordenan a un fin. Por consiguiente, es claro que el último fin no puede consistir en vida práctica, que es la que pertenece al entendimiento práctico. Y la tercera también surge de que, la tercera razón o argumento, también surge de que en la vida contemplativa el hombre entra en contacto con seres superiores como Dios y los ángeles. Pero en las cosas que pertenecen a la vida activa, también los otros animales tienen algo en común con el hombre, de algún modo, aunque sea imperfectamente. Entonces, claro, está diciendo aquí Santo Tomás que la actividad contemplativa abre al hombre al conocimiento de realidades superiores como Dios y los ángeles, y por medio de esa apertura al conocimiento de esas realidades superiores puede también tender a asemejárseles. Mientras que la actividad del entendimiento práctico del hacer, de alguna manera se asemeja a lo que también los animales pueden realizar, porque también los animales, sobre todo los animales superiores, pues realizan muchas cosas. Toman decisiones, entre comillas, en su vida diaria, aunque guiadas por el instinto y no por un verdadero razonamiento. Sin embargo, hay una analogía clara entre la actividad práctica del hombre obligado a tomar decisiones y la actividad de los animales en su diario vivir. Por lo tanto, este es otro argumento que claramente nos muestra que el fin del hombre, que debe ser específico de él, porque brota de su naturaleza, debe estar por el lado de la actividad contemplativa, que es propia suya, específica suya, la actividad del entendimiento en su función contemplativa. Y por eso, termina Santo Tomás, la bienaventuranza última y perfecta que se espera en la vida futura consiste toda ella en la contemplación. Pero la bienaventuranza imperfecta, como puede tenerse aquí, en la tierra, en este valle de lágrimas, consiste en primer lugar en la contemplación y en segundo lugar en la operación del entendimiento práctico que ordena las acciones y las pasiones humanas. Establece Santo Tomás una distinción entre la bienaventuranza perfecta que esperamos para la vida futura y la bienaventuranza imperfecta, ese pedacito de felicidad que podemos alcanzar en esta vida. Y entonces dice, en la bienaventuranza perfecta de la vida futura
Toda ella consistirá en la contemplación, es decir, como nos decía al principio, en la actividad de la facultad más alta a propósito del objeto más alto. Pero en esta vida, en ese pedacito de felicidad que podemos buscar y obtener en esta vida, también hay que decir que principalísimamente consiste en que contemplemos, en que nos entretengamos y vayamos, por decirlo así, practicando desde ya la contemplación de la verdad, de Dios, de las cosas de Dios, pero como en este valle de lágrimas estamos sujetos todavía a los males de la concupiscencia y de las pasiones desordenadas, se requiere el ejercicio de ese entendimiento práctico que ordena las acciones del hombre y regula las facultades inferiores de la sensibilidad. Y por eso dice Santo Tomás que ordena las acciones y las pasiones humanas. Por lo tanto, aquí en este valle de lágrimas, el entendimiento práctico en esa función de ordenador de las facultades inferiores de donde surgen las pasiones y las emociones que pueden ser dañinas, participa, toma parte, ayuda, como si dijéramos ayuda a la construcción de al menos esa pequeña parte de felicidad que podemos adquirir, tener, disfrutar en esta vida.